Daño no penséis en lo antiguo, mirad que yo vuelvo de vos. Ya está hablando, no lo hagáis, ya está brotando, de cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor. Nuevo camino surgirá, nuevo sendero. Mirad que yo hago algo nuevo. Ya está brotando, no lo veis. Ya está brotando. Me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor. Agua en el desierto y el seco mi río, para darle beber a mi pueblo escogido. Ya está brotando, no lo veis, ya está brotando, me cantaréis, os haré vivir. Yo soy el Señor. A mi pueblo elegido, al que yo constituí, para que lo llamara mi alabanza. Ya está brotando, no lo veis, ya está brotando, me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor. No lo veis, ya está brotando, me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar esta última reflexión con la cual termina el encuentro en este aspecto de reflexión sobre los contenidos correspondientes a nuestra vida. Bueno, esta reflexión, como dijo el programa, lleva por título, ya, pero todavía más, que es un título muy sugerente. Para mí es un título provocador, con lo cual estoy diciendo que no lo puse yo. Vamos a ver cómo lo defendemos, a ver cómo navegamos una reflexión sobre un título tan provocador. Bueno, a ver, entonces, según nuestra fe, el Salvador ha venido. Pero según convicción de nuestra misma fe, el mundo no se ha salvado. De hecho, no vemos mucha salvación en el mundo. Ellos se citaban 60 guerras en este momento, ¿no? Y esta es una convicción de nuestra fe. Y entonces, pues se puede reconocer que la realidad empírica, la que vemos, de un mundo muy poco salvado, pues la realidad no contradice esta convicción clara de la fe. Pero entonces se puede plantear esta pregunta, ¿no? ¿Qué Salvador es ese Salvador que no ha salvado al mundo? ¿O qué salvación es esa, la del cristianismo, que tampoco se ve, tampoco se observa? De hecho, pues podemos reconocer, a poco que pensemos en esto,
en esta situación entre paradójica y contradictoria, podemos reconocer que la propuesta cristiana de salvación es bastante peculiar, bastante peculiar. Podríamos decir que es una salvación muy modesta, de realización muy limitada, aunque a veces el lenguaje de la fe, el lenguaje de la Iglesia, sobre todo en la liturgia, se utilizan expresiones muy solemnes para decir que a toda la tierra, a todos los pueblos, a todas las gentes, ha llegado la salvación de Dios. Dejando a un lado estas expresiones que pueden parecer un poquito retóricas, la verdad es que en su expresión más auténtica, la salvación cristiana es un proceso. Es un proceso. Es un proceso abierto, en curso, nada completo. El Salvador vino y lo que ha dejado es un dinamismo de salvación, no más. Y esta es la genuina forma de salvación cristiana, que puede sorprender un poco, sobre todo y de modo especial, porque el Salvador no era un cualquiera. Es decir, Jesucristo no era un profeta excelente, no era un sabio excepcional, no era un místico extraordinario. Era ni más ni menos que el Hijo de Dios, que además al final entregó su vida de hombre, por la salvación. Es decir, se empeñó a fondo, hasta morir por la causa. Para el judaísmo, en particular, es inaceptable. Es inaceptable que Jesús Nazareno sea considerado Mesías. Muchos judíos, sobre todo en los últimos tiempos, reconocen la extraordinaria humanidad de Jesús. Pero es imposible que fuera el Salvador. ¿Dónde está la salvación? ¿Qué cambio cualitativo ha aportado Jesús Nazareno al mundo para que pueda ser reconocido como Salvador? Aparte de que ya, como comentamos ayer y todos conocemos, desde el riguroso monoteísmo hebreo, la pretensión de que Jesús sea proclamado Hijo de Dios es abiertamente blasfema. De hecho, como ya comentamos, nunca el judaísmo concibió que el Mesías tuviera estos atributos divinos. O sea, lo Hijo de Dios blasfema. Pero la misma consideración mesiánica de Jesús no existe. Por esta razón empírica de que el mundo no ha sido salvado. Para el judaísmo esto es exactamente así. Vuelvo a decir, la de Jesús se empeñó a fondo. Dio la vida por la causa. Y la salvación se ve poco. La salvación se ve poco. Pues así es, ¿no? Así es la salvación cristiana. La trae el Hijo Eterno de Dios, que a tal fin se hizo hombre y no ha dejado el mundo radicalmente transformado. Una formulación un poco provocadora, una formulación un poco audaz, un poco llamativa, podríamos decir que lo ha dejado no salvado. Como decía, ha dejado abierto un proceso, un dinamismo de salvación bajo dos supuestos o dos condiciones generales. Primero, que tal proceso de salvación requiere el firme y libre compromiso del hombre, porque la salvación suya debe intervenir el hombre activamente. No se puede prescindir de él, no se pueden poner entre paréntesis las naturales capacidades humanas. Realmente, desde la visión cristiana del hombre, no existiría una verdadera salvación
que el hombre no acogiera activamente. Dicho de otro modo, no existiría una verdadera salvación que el hombre tuviera que acoger pasivamente. Una salvación impuesta que omita las capacidades naturales del hombre no sería salvación, sería más bien lo contrario. Y segundo supuesto, que Jesucristo acompañará permanentemente el proceso histórico de salvación que ha abierto en este mundo, a través del Espíritu y por la mediación de la comunidad de creyentes en Él. A su vez, esa misma comunidad, acompañada por el Espíritu, para proseguir ese dinamismo de salvación abierto por Jesús en la historia. En esta situación, yo creo que cualquier pensamiento humanista, cualquier pensamiento que promueva, reconozca, exalte la dignidad, la grandeza del hombre, estaría de acuerdo. Está bien esa salvación cristiana. No se puede eliminar, no se le puede dar gratuitamente. ¿Y qué hace el hombre con su libertad y con su discernimiento racional si todo se le da hecho? Por tanto, esta salvación cristiana, que es aparentemente un poco misteriosa, muy peculiar, yo creo que cualquier pensamiento humanista la da por buena. La da por buena con una salvación que haré enseguida, ¿no? El Salvador, entonces, acogiendo lo humano, pues ofrece a la razón y la libertad del hombre al individuo, a su dimensión social, histórica, comunitaria, le ofrece un camino de salvación. Y en esta coyuntura tiene lugar la celebración cristiana, que actualiza la presencia y la salvación de Dios. La celebración cristiana es un modo, no es el mismo, pero es un modo importante, necesario, de hacer presencia al Señor Jesús, que sigue activo a través del Espíritu, impulsando la salvación que Él dejó abierta en la historia. Y en esta celebración, un año más, la fiesta de Navidad, conmemoración del nacimiento del Salvador, para que su obra salvífica tenga mejor realización en nosotros, comenzando por la misma presencia salvadora de Jesucristo en nuestro yo, en nuestra vida. Porque eso que pasa en el mundo, que está un poco salvado, que parece un mundo poco redimido, puede ocurrir en paralelo en nosotros mismos, que estamos medianamente redimidos, como pasa también en la Iglesia, permanentemente necesitada de procesos de conversión. El Salvador, acogiendo, respetando y amando lo humano, no cambió el mundo. Y por tanto, debe volver. Evidentemente, no volverá para hacer lo que no hizo cuando vivió como hombre, sino para impulsar el proceso de salvación que dejó abierto y encomendado a los creyentes en Él bajo la acción del Espíritu. Vuelve el Salvador, vuelve permanentemente, de modo muy especial en la Eucaristía. Vuelve el Salvador, vuelve permanentemente a través del Espíritu. Y así, de un modo peculiar, en esta celebración cristiana de su nacimiento. Celebramos el Adviento y la Navidad como momento especial
Un momento peculiar, con unos caracteres propios, a fin de que el Salvador vuelva a nuestra vida, a las comunidades cristianas, al mundo, de alguna manera, en los modos del testimonio de un creyente o de una comunidad cristiana. Celebramos el evento de la Navidad como este momento especial para que vuelva el Señor, ¿no? Y por tanto siga activa su presencia a través de nosotros que celebramos ese nacimiento para bien del mundo. Celebrar la Navidad, la Natividad del Señor, puede y debe significar, es una ocasión buena, una ocasión que tiene sus condiciones propias, que solo se da en esa fiesta. Puede y debe, por tanto, significar un nuevo encuentro con Jesucristo, un nuevo nacer del Salvador en nosotros. Hace años se citaba una frase que era muy sencilla, pero muy certera, que decía: 1000 veces que celebremos el nacimiento del Salvador, como no nazca una vez en nosotros, 1000 veces que habrá sido una celebración inútil. Celebramos el nacimiento del Salvador con esta finalidad, ¿no? Que nazca en nosotros, que renazca en las comunidades cristianas, que renazca en la Iglesia. Este es el momento, yo creo que podríamos decir, el momento gozoso, el momento íntimo de las fiestas de la Navidad, que requiere espacios adecuados, que requiere momentos de recogimiento, de invocación íntima, que renazca el Salvador en nosotros. La Navidad hará un nuevo renacimiento en la intimidad de nuestro yo, del Señor Jesús. Y esto hay que cuidarlo, evidentemente. Los amigos requieren momentos y espacios de recogimiento. Buscar ese encuentro de intimidad, que podemos entender así. Un nacer de nuevo del Señor Jesús en nuestro yo más personal, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestras aspiraciones, en nuestros luchas. El momento de intimidad de la fiesta navideña. Y en segundo lugar, celebrar la Navidad para proseguir con nuestro empeño formal la salvación iniciada en el nacimiento y en el ministerio mesiánico de Jesús. Es el segundo momento testimonial de la celebración del misterio de la Natividad del Señor, que puede empezar por el testimonio personal y comunitario de una celebración genuinamente religiosa, verdaderamente religiosa. En medio de este festival de invierno, en lo cual se ha convertido la fiesta de la Navidad, una profunda contradicción con lo que es su espíritu y su alma cristiana. Y además que esto no cesa, ¿no? Ahora ha entrado en juego esa competencia de las ciudades por la mejor iluminación navideña. Porque Vigo marcó la pauta y ahora muchísimas ciudades aspiran a obtener el reconocimiento de la mejor iluminación de la Navidad. Pues en medio de este festival de invierno, esto es una idea que hace muchos años era yo recién ordenado sacerdótico, celebré con un amigo, compañero dominico, una celebración en un colegio mayor. Empecé diciendo: bueno, las Navidades no son el festival de invierno.
En lo cual, sin embargo, como vemos, nuestro mundo ha convertido en la fiesta de Navidad. Y en este clima, este testimonio de una celebración verdaderamente religiosa de la Natividad. Poner la mirada e invitar a poner la mirada en el Cristo que nace. Invitar a la celebración eclesial de la Natividad del Señor. Celebración sin duda festiva. A mí me alegra mucho. Y puede ser incluso un motivo de satisfacción que en torno a la fiesta de Navidad se haya enucleado una gran celebración familiar. Que la Navidad haya generado un encuentro de familia. En una celebración como es la fiesta, ¿no? Siempre por encima del nivel ordinario en todos los aspectos, ¿no? La fiesta siempre supone una cierta ruptura del nivel de vida común y ordinario. Y a mí no me parece más que efectivamente la Navidad pues rompa un poco, ¿no? Ese techo de la vida ordinaria, ¿no? Celebración legítimamente festiva, con algún exceso, como es propio de la fiesta, ¿no? De alguna esplendidez humana. No es ajeno a eso, al cristianismo, mientras no caigamos en un consumismo insolidario que ya contradice abiertamente. El misterio que celebramos es el misterio de la kenosis, en definitiva. Es el misterio del abajamiento solidario del Dios Todopoderoso para hacerse débil, asumiendo la pobreza humana. En el fondo, la encarnación es la solidaridad de Dios haciéndose pobre para liberar a los pobres hombres, que somos nosotros. Y lo que no puede ser es que los cristianos transformemos radicalmente esta fiesta de la solidaridad en una orgía de consumo insolidario, de consumismo insolidario. Eso es contradecir abiertamente el misterio que celebramos. Y repito, a mí me parece bien que haya una nota de esplendidez por encima de lo que es nuestra vida ordinaria en la Navidad. Se puede manteniendo al mismo tiempo este sentido genuinamente religioso del cual hemos de dar testimonio. La salvación no dejará nunca de ser un proceso. No caminamos hacia una perfecta humanización. Hay un filósofo muy conocido, muy importante, que es Immanuel Kant, que tiene una obrita pequeña titulada La paz perpetua. Hemos hecho un estudio de esta obra importante de Kant, a pesar de ser una obrita pequeña, sabiendo que Kant es todo un tonto. Y sabe que está hablando de alguna alcanzada, pero hay que razonar aquí, hacer una propuesta, racionalizar, organizarse en torno a la paz perpetua. Los cristianos vemos la obra sabiendo que no es alcanzable. Estudiamos los esfuerzos admirables de Kant, sabiendo que esa paz perpetua, que tampoco él daba por hecha, ni muchísimo menos, que la paz perpetua no tendrá lugar nunca. Esta es la realista concepción cristiana de la historia que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña, que a mi juicio es una de las palabras más importantes del Evangelio, en las cuales Jesús nos enseña exactamente esto. El bien y el mal convivirán permanentemente en este mundo. Y es imposible extirpar el mal. Es más, como se fuerce el procedimiento, se hará daño.
Extirpar el mal no solo es imposible, sino que puede ser muy peligroso, que de cualquier manera, con las manos, en un gesto físico, arrancar el mal de este mundo. Están destinados a convivir a lo largo del tiempo hasta que llegue el momento de la cosecha. Entonces será Dios quien separe buenos y malos. Será Dios el único que puede separar de este mundo buenos y malos. Por eso esta es la realista concepción de la historia de la fe cristiana, con la cual nosotros deberíamos comprendernos un poquito más. Esto es un baño de realismo, la palabra. Y sería bueno que nos compenetráramos profundamente con lo que la palabra enseña. Por eso los creyentes esperamos la segunda venida del Señor. Ciertamente este mundo pasa, como una expresión que a mí me parece muy certera, la imagen de este mundo que pasa. Este mundo es caduco, es finito, aquí todo tiene fecha de caducidad, aquí la eternidad la damos por ningún sitio, lo vemos en virtud, y este mundo pasa. Los creyentes esperamos una segunda venida del Señor al término de este mundo que pasa, de lo cual sabemos muy poco, de lo cual apenas podemos decir nada. Si sabemos poco de lo que es la resurrección de los hombres, sabemos también muy poco o menos de la transformación de este mundo que pasa hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cómo será eso? No podemos decir mucho. Pero como tratábamos ayer, explicó muy bien Carolina la charla suya, aquí el destino creador de Dios afecta a todo lo creado. Y eso forma parte de la fe y de la esperanza cristiana. Nada perecerá. Nada perecerá. Y esto es objeto, repito, de la esperanza cristiana. Este mundo no será aniquilado. Esperamos la segunda venida del Señor para la transformación de este mundo cuya imagen pasa. Justamente hoy, este año lo vamos a ver menos, pero bueno, normalmente, con las lecturas que tocan en este ciclo litúrgico que comentamos anteriormente, bueno, pero la intención general siempre, en este primer domingo de Adviento, es recordarnos esto, que vamos a comenzar a celebrar la primera venida del Señor recordando que habrá una segunda venida, ¿no? Sobre todo este primer domingo de Adviento siempre nos pone en esta situación en la que de hecho estamos, ¿no? Celebrando la primera venida del Señor mirando de cara a la segunda, que es objeto fundamental de nuestra esperanza cristiana. Recordamos la primera aguardando vigilantes. A esto exhorta el Evangelio de hoy. Hay años, repito, que el Evangelio de este primer domingo es más explícito y nos pone delante de manera más expresiva esto, que estamos de una primera en camino hacia una segunda. Y ahora que celebramos la primera, recordemos que vendrá una segunda venida del Señor. Y mientras tanto, pues esperamos vigilantes, recordando la primera de cara a la segunda. En una espera activa, comprometidos en el camino con la salvación de Cristo para un mundo que necesita acogerla permanentemente. Estamos en lo que se ha llamado alguna vez, bastante certera la expresión, estamos en el tiempo intermedio, que es tiempo de fidelidad, de esperanza, de atención y de compromiso.
recordando y celebrando, incluso, como digo, con alguna esplendidez humana, el nacimiento de la primera venida del Señor, abordamos la segunda y caminamos, agradecidos y esperanzados hacia ella. Estamos en el tiempo intermedio. Por eso, la esperanza sigue siendo una virtud fundamental en la vida cristiana. Vino el Señor, pero como tiene que volver, seguimos esperando. Y ya comenté ayer, ¿no? Cuántas exhortaciones de Jesús en el Evangelio a esta espera vigilante del Evangelio de hoy, mismamente, ¿no? Cuántas enseñanzas de Jesús sobre esto. Estas atentos, vigilantes, en espera, una cierta espera tensa, activa, que no se os embote el corazón o la mente. La esperanza sigue siendo una virtud fundamental en la vida cristiana. Esperanza de encuentro con el Señor Jesús en nuestra vida ordinaria. Esperanza de encuentro con el Señor en el camino cotidiano, en la vida de la fe, y esperanza en la consumación plena de la salvación que Jesús promovió, lo que dio movimiento, promovió, esperanza en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Estas fórmulas del Apocalipsis también parten muy bellas y muy sugerentes y muy certeras. Los cielos nuevos y la tierra nueva, porque el primer mundo ha pasado. Creo que está muy bien dicho. El primer mundo ha pasado. Ha desaparecido, ha pasado, porque ha adquirido una forma nueva que el apocalíptico llama los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Y cómo será? No sabe. Pero habrá una profunda recreación de la creación de Dios. Este es el más recio compromiso con este mundo y con esta historia. Ahora vamos a celebrar un año más la Navidad. Bueno, yo quiero terminar ya. He ocurrido una cosa muy común, muy frecuente y muy propia para hoy, primer día de Adviento, que es la elaboración, repito, una propuesta muy frecuente, la elaboración de un pequeño proyecto personal para vivir la Navidad. A lo cual nos podemos preparar en este tiempo previo del Adviento, que es tiempo de preparación, ese tiempo intermedio que decíamos entre la primera y la segunda venida del Señor, tiene como una especie de pequeño reflejo en el Adviento. Tiempo de preparación, de espera activa. Pero pensemos en la Navidad. Pensemos, porque la Navidad es el misterio. Estos son preparativos, pero pensemos en la Navidad, en la celebración del nacimiento del Salvador, que, como digo, realmente eso es el misterio. Ese es el misterio a celebrar, el objeto de la celebración de la Iglesia. Hagamos este ejercicio. Ahora, en estos primeros compases del Adviento, hagamos este ejercicio. En estos primeros días, dediquemos un tiempito a pensar qué Navidad queremos, qué Navidad necesitamos, qué Navidad vamos a testimoniar. En estos primeros días pongamos la atención en este misterio, en lo que vamos a celebrar, en la Navidad. ¿Qué Navidad queremos? Y según eso, ¿cómo nos gustaría, cómo debemos y necesitamos vivir la Navidad? Entonces, habiendo definido un poquito esto, nos preparamos. Nos preparamos adecuadamente en lo que corresponda en ese tiempo preparatorio, en estas semanas del Adviento. Para que tengan buen sentido, estén bien tratadas estas semanas, hay que poner la mirada en la Navidad.
y en lo que va a ser nuestra celebración de Navidad a nivel personal, familiar, comunitario, eclesial. ¿Qué Navidad queremos, necesitamos, debemos vivir? Repito, el misterio central es ese, ¿eh? Y donde hay que poner la mirada es ahí. Ahora, al comienzo, justamente ahora al comienzo del Adviento, la mirada ha de dirigirse fundamentalmente a lo que hay que celebrar, que es el misterio de la encarnación del Señor. Y entonces, cuando veamos esto, las primeras fechas del Adviento, para esto, para poner la mirada en lo que hay que celebrar, bajo estas preguntas posibles, u otras más personales, que a uno le surjan, ¿no? ¿Qué Navidad quiero, debo, necesito celebrar? A nivel personal, familiar, comunitario, eclesial. Y en virtud de esa definición que podemos calibrar de algún modo en estos primeros días del Adviento, nos organizamos, nos proyectamos en el Adviento. Creo que para una auténtica, gozosa y fecunda celebración del nacimiento del Salvador, deberíamos atender a esos dos aspectos que antes cité. Mi vivencia más personal, ese renacimiento del Señor en mi yo, en mi vida, y necesariamente también el otro aspecto de testimonio del nacimiento del Señor para impulsar su salvación en un mundo poco salvado. Poco salvado porque la salvación del Señor ha sido o poco conocida o poco aceptada por las dos cosas. Y en cualquier caso, eso desafía a los creyentes, a nivel personal y a nivel de comunidad cristiana. Bueno, pues realmente yo no tengo mucho más que decir. Quería añadir una cosa que creo que volvería se me fue después. Sí, este modelo cristiano de salvación, que como digo, el judaísmo me parece inaceptable. Sin embargo, como mencioné, ¿no? Hombre, para un pensamiento humanista creo que es aceptable. Claro. Porque cualquier pensamiento humanista en su alta valoración del hombre me de hecho bien que se cuente con el hombre. Claro, con el hombre significa que en muchos casos no va a ser aceptado. No va a ser aceptado porque nos convenza, porque nos interese, por lo que sea. Pero por lo menos hemos contado con el hombre y no hemos impuesto al mundo, desde lo absoluto de Dios, una salvación que el mundo no ha podido acoger libre y soberanamente como es propio del ser humano. Esto, repito, desde cualquier antropología enteramente humanista se ve bien. Esta salvación cristiana así parece, por lo menos desde fuera, y en el modelo general parece muy razonable. No obstante, alguno ha dicho, es verdad, pero también sería deseable que se viera un poco más, que se viera un poco más el Hijo de Dios, la resurrección, la muerte en la cruz, los milagros, la belleza y pureza del Evangelio. Bueno, pues con esa fuerza bien se puede ver un poco más. Alguna religión un poco más observable en el mundo, que parece a veces que el mundo contradice de la manera más clamorosa esa propuesta cristiana de salvación. Está bien respetar lo humano, asumir lo humano, pero no sé, es que parece que estamos peores. A veces peor, ¿no? Hay muchas cosas que pueden estar en el siglo V antes de Jesucristo, lo que canta es que es la vampir parcial por el procedimiento magnífico del humano. Realmente el cristianismo está aportando algo. Es que no tiene fuerza suficiente, de acuerdo con que el proyecto queda iniciado, estupendo. Pero después parece que ese inicio queda ahí colapsado, queda pequeñito, queda intrascendente. Los cristianos que tengan que testimoniarlo para ser muy poquita cosa. La Iglesia muy desprestigiada por muchos problemas graves que la Iglesia tiene, y los que no están afectados por lo mismo, tal vez un poquito replegados, poca cosa. ¿De acuerdo?
recuerdo que la salvación pase por lo humano. Esto pasa poco, se pasa muy poco. El cristianismo se presenta realmente como una potencia salvífica. De acuerdo, repito que no se va a imponer, no se va a imponer. Se ofrecerá al libre discernimiento y libre aceptación de los hombres. Pues, esta mecánica que inicialmente es muy razonable y respetuosa del humano no funciona tanto. A veces funciona poquito cuando vemos tan pocas oraciones. Esto dada por aceptada la mecánica general de la salvación cristiana de parte de un pensamiento humanista, sin embargo, a continuación, esta salvación que se hace, yo creo que sí tendría que preocuparnos un poco, ¿no? Demasiado poco salvado el mundo, porque el cristianismo histórico parece que tiene poca fuerza salvadora en este mundo. No lo sabemos hacer, no lo queremos hacer. La propuesta nos tiene muy convencidos. No sabemos transmitirla, no sabemos dar fuerza operativa. La salvación de Jesús está bien planteada. Los que la hemos recibido bajo la acción del Espíritu para darle fuelle a la misma, estamos haciendo bien. No nos duele lo poco salvado que está el mundo, no nos desafía lo poco salvado que está el mundo. Bueno, pues celebrar el nacimiento del Señor tiene que significar esto que digo. Primero, un renacer profundo del propio Jesucristo y aún así tipo del propio yo. Y con ello, y en segundo lugar, la necesaria tarea de testimoniar. Hay salvación, hay Salvador. ¿Qué significa eso? Dar un testimonio en primer lugar de Jesucristo. Un testimonio de Jesucristo, del Salvador. Y después, de todos los procesos y mecanismos concretos en los que se articula la salvación del Señor. Bueno, yo os deseo una pieza gozosa, profundo, poniendo una mirada a lo que tenemos que celebrar, que es esta, la Natividad del Señor.